Buenas noches. Es la licenciada Rosana Morales González, precandidata a diputada de Ultramar por la circunscripción 2, con el proyecto Ramfis 2020, presidente del partido PNBC. Estamos por compartir con ustedes las propuestas, lo que venimos planteando para esta circunscripción, el trabajo que venimos realizando, pero sobre todo también la exponencia del plan piloto que vamos llevando a cabo. Sí, porque es importante que nosotros lo que estamos aspirando a la precandidatura a diputado de Ultramar, o más bien con lo de la precandidatura a diputado de Ultramar, aspiramos a llegar al Senado de la República Dominicana. Es importante que estemos preparados, no solamente por las propuestas, sino con las acciones directas y concretas que vemos necesarias ser aplicadas dentro del Senado. Para esto, estamos realizando en la República de Panamá una especie de plan piloto en el cual tratamos de hacer como una simulación de lo que vemos que hace falta dentro de lo que son las instituciones públicas que nos representan en el exterior, como lo es el consulado, la embajada, que vemos el INDEX, el CONDEX en algunas otras ciudades de la circunscripción 2. Muchas gracias a la gente que se nos van uniendo y apoyarnos y acompañarnos en este momento. Juan José Peralta, Eladio Suberví, Eduardo Jiménez, Jesús Yes, la señora Rosario, entre otros. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros estamos tratando de estar aquí todos los días viernes a las 10 de la noche para también crear ese espacio de diálogo, ese espacio de conversación directa con nuestros compatriotas de la circunscripción 2, y así a la vez en conjunto alguna inquietud, alguna idea, alguna propuesta que también quieran anexar, nosotros la podamos valorar y entre todos revisar para ver su posible viabilidad dentro de este campo. Señores, la propuesta a diputado de Ultramar. Hay que recordarse que de por sí el diputado de Ultramar es una figura novedosa, porque es una figura que deviene de lo que sería un Estado moderno. Y esa figura en nuestro marco político solamente lleva 2 comicios. Recuerden que esa fue una de las batallas, pero magnífica, digo yo, del doctor Peña Gómez con el doctor Joaquín Balaguer. Y entonces de allí, en sus negociaciones, en esa pérdida que todos sabemos que fue realmente fraudulenta en esas elecciones, se pudo defender esta representación de nosotros, la diáspora o los dominicanos que estamos radicados en el exterior. Es una figura que lamentablemente ha sido muy mal utilizada y ha sido, por tanto, muy mal vista en una opinión muy personal. Sin embargo, eso no le quita el objetivo digno que tiene y sobre todo el impacto social que puede dar en este sector, que también está muy mal concebido en que no tiene una u otras necesidades porque se encuentra radicado en el exterior, cuando realmente eso no es así, porque la institucionalidad hay que defenderla tanto dentro como fuera de la isla, y todos sabemos, por ser también parte de esta comunidad externa, que realmente nuestros representantes a nivel de consulado, a nivel de embajada, realmente no llevan el servicio más allá. ¿Y de quién sería la responsabilidad, por ejemplo, de fiscalizar y llevar controles en ese aspecto? También es del diputado de Ultramar, porque el diputado de Ultramar tiene en el artículo 93 de la Constitución unas atribuciones muy específicas, que son la de fiscalizar y controlar. Por tanto, tiene que hacer uso de esa facultad. Aquí no se ve porque lamentablemente, como les dije anteriormente, el diputado de Ultramar es una figura que se ha utilizado para una botella más de este sistema corrupto que nosotros como dominicanos conocemos ya y estamos más que cansados, porque realmente ya nosotros estamos en un nivel de hastío que supera realmente cualquier tipo de descripción de ello. Pero bueno, entonces el diputado de Ultramar hay que defenderlo, y lo primero que nosotros proponemos es lo siguiente: la figura del diputado de Ultramar
tiene que venir de la misma comunidad, por supuesto, pero que sea una representación fidedigna de esa comunidad. Es decir, que sea una persona con vocación de servicio, que venga de tener un contacto con la comunidad en ese plano, en el plano del servicio comunitario, que por tanto pueda conocer de mano al detalle qué está pasando con esa comunidad en el exterior. Y cuando se trata de una circunscripción como lo es la 2, la 1 y la 3, que no solamente abarca una ciudad, sino que abarca otras ciudades, me parece muy ligero de un precandidato decir que no puede prometer cosas que no va a cumplir. Yo no estoy de acuerdo incluso con las promesas, pero sí tienes que tener el conocimiento y las acciones concretas que vas a ejecutar, porque tú estás allí, porque se supone que tienes la capacidad de proponer y de ejecutar soluciones palpables. Entonces, por eso yo decía, es importante que se haga un plan piloto y que esto se pueda practicar, porque hay muchas cosas que no dependen solamente de un cargo público políticamente hablando, sino de la voluntad. Y esa voluntad y esa participación tiene que emanar de la ciudadanía. Por eso decía que entonces cuando esa persona viene justamente de esa comunidad, tiene un conocimiento un poquito más palpable de eso y lo podría entonces defender porque tendría el conocimiento de causa de ello, por un lado. Por el otro lado, la preparación, porque si viene de un servicio de vocación, un servicio directo con la comunidad, tendría las nociones básicas del manejo de soluciones ante esas necesidades y de seguro, por ejemplo, como yo, conocerá a qué instituciones tiene que dirigirse, cuáles protocolos formales cuando tiene que dirigirse, por ejemplo, a un Ministerio de Relaciones Exteriores o cuando tiene que dirigirse a la embajada o al consulado a representar a un ciudadano o a un compatriota, sabrá qué tiene que hacer o ante cuál institución tiene que ir a tramitar o a representar a algún ciudadano. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, nosotros en esta propuesta, lo primero que vimos, y eso lo hicimos porque realizamos una encuesta abierta a la comunidad dominicana, tanto en la República de Panamá, utilizamos a Guatemala, utilizamos a los de Costa Rica porque nos quedaban súper cerca. Y bueno, entonces realizamos este muestreo de las preguntas de lo que más les afecta cuando están en el exterior, donde más necesitarían quizás un apoyo institucional o donde serían los déficits a trabajar por parte de esas instituciones formales que ya nos representan, porque nosotros tenemos de todo en el exterior, supuestamente porque el tenerlo no significa que ejecutan su función. Nosotros tenemos el INDES, que es el Instituto del Dominicano en el Exterior, que se supone que tiene una capacidad de estudio, de investigación, de exponencia y a la vez de solución a esa comunidad. Y entonces en muchos de los casos no se da. Bueno, de esto nosotros venimos haciendo un plan piloto de lo que sería un espacio dominicano o la casa del dominicano, un espacio integral. Esto porque la misma comunidad decía que, bueno, nosotros como dominicanos, que somos numerosos en estas ciudades, no tenemos un espacio donde podamos ver los temas sociales directamente y donde podamos también tocarle la puerta al diputado de ultramar. Todos saben que el diputado de ultramar es prácticamente inalcanzable. O sea, el diputado de ultramar actualmente es una figura muy borrosa. No hay una oficina donde tú lo puedas ubicar en ninguna de las ciudades o dependencia a la que representa. Y muchas veces ni siquiera se radica posterior a que ha desempeñado el cargo dentro de la circunscripción a la cual pertenece. Entonces, decimos, no, hay que tener un espacio donde se pueda ubicar al diputado de ultramar, pero no solamente el espacio físico dentro de una o dos ciudades. Por ejemplo, en el caso de la circunscripción 2 se hace un poquito complejo porque son más de 5 ciudades. Entonces, esto porque hay colegios adjuntos, por ejemplo, a la República de Panamá. Entonces, ¿esto cómo se vería? Porque también eso hay que verlo en el plano del costo, de lo que conllevaría, de la organización. Sin embargo,
conjunto al INDEX podría, o en el espacio del INDEX, podría hacerse lo que es la Casa del Dominicano. Un espacio integral donde el dominicano pueda llegar y tener soluciones, por ejemplo, a los temas de asesoría legal oportuna, de representación en un momento determinado si no cuenta con los recursos. Esto, como lo veníamos proponiendo, claro, con un seguimiento, con un estudio de que así sea. También que en ese espacio se haga un estudio estadístico, que se sepa dónde está el dominicano, en qué condición está, por qué está en esa condición, si completa su inserción social en el país receptor en el cual se encuentra, si no la completa, por qué no logró, o sea, qué vino, si no logró realmente los objetivos con el cual se mueve de la República Dominicana, y si lo logra, si realmente ese objetivo logrado, que muchas veces es económicamente, se acompaña de la parte social y de la parte cultural. Hay muchos dominicanos que logran un estatus económico, sin embargo, no logran el mismo estatus a nivel cultural y a nivel de ese diálogo con la comunidad en la cual desarrolla esa economía. Entonces es importante también que en ese espacio el dominicano logre ese esparcimiento, logre ese desarrollo, logre esa evolución como hombre moderno, que se actualice incluso en muchas de las áreas en las cuales ha quedado rezagado porque no se acompaña, como decía anteriormente, la parte económica con estos otros dos factores. También que en ese espacio integral sea un espacio de esparcimiento, valga un poquito la redundancia, de recreación familiar, en el cual, por ejemplo, los hijos de los dominicanos nacidos en el exterior tengan la oportunidad de dialogar con la cultura dominicana, que creen en ese espacio un intercambio de afinidad y que sepa de dónde devienen las cosas. Actualmente, los dominicanos radicados en el exterior que tienen a sus hijos nacidos en esos países receptores, por supuesto que tienen muchísimos alcances, muchísimo acceso a la tecnología, pero actualmente la República Dominicana también vive un complot de información, de proyección. A la República Dominicana actualmente incluso la historia se la malversan por las redes sociales y tiene uno que vivir corrigiendo lo que tenemos la oportunidad por compromiso de tener presencia en el hogar en ciertos momentos que podemos dedicar un espacio a esas correcciones, quizás a esa observación, a ese mejoramiento de ese tipo de información. Pero hay padres que tienen los mismos problemas que tienen los padres en la República Dominicana, que aquí no tienen ese espacio de tiempo con la familia y por tanto también se ven expuestos a que sus hijos adquieran una mala versión de su propia historia, o en el peor de los casos que ni siquiera conozcan su historia como dominicanos, porque son dominicanos que han nacido en el exterior. Entonces, por ese lado, nosotros en las propuestas de familia promovemos la creación de una ley de ciudadanía de los hijos de dominicanos nacidos en el exterior. Crear un programa de estudio que permita que nuestros hijos nacidos en el exterior puedan estudiar en República Dominicana y que tengan también ese mismo acceso a la educación pública cuando sea necesario. Crear espacios de estudios para dar a conocer nuestra historia y cultura a los hijos y descendientes de los nacidos en el exterior. Iniciativas públicas de reivindicación de la mujer radicada en el exterior. Esa paridad salarial con el nacional, participación política, ese empoderarse, motivar a educar en valores y conocimiento de su cultura dentro de su hogar. Es muy importante que le demos un espacio a la mujer dominicana y que en esa segmentación de esas
propuestas de promover esos proyectos de ley se tomen en cuenta, porque la mujer dominicana radicada en el exterior no solamente se ve con los temas de inserción social, de la paridad salarial con el nacional, que muchas veces también son explotadas, porque cuando se encuentran en un proceso de trámite migratorio o de trámite laboral, muchas veces son expuestas a esa explotación laboral. Y eso no hay quien lo fiscalice. Y esa es una labor social que de mi parte responsabilizo directamente al diputado de ultramar, porque sí tiene que estar presente, porque sí tiene que tener respuestas contundentes ante todo ese tipo de casos, porque son temas ya también sabidos, conocidos y muy experimentados por la comunidad. Entonces, ¿qué dice eso? Que tal vez quizás a falta de ese espacio que antes indicábamos, que nosotros proponemos también, el diputado de ultramar no tiene un diálogo con su comunidad. Y esto es muy importante. Los feminicidios y la violencia doméstica, que es un tema súper candente en la República Dominicana, también lo vivimos en el exterior. Y también muchas veces las leyes nacionales son proteccionistas al nacional y no toma en cuenta ese factor tan importante del feminicidio porque se trate de una extranjera. Muchas veces las dominicanas también las matan en el país receptor en el cual se encuentra y no hay nadie que fiscalice esto. Estas historias muchas veces, señores, ni se cuentan. La eliminación de quizás de la prostitución como una de las formas de sobrevivencia. Este tema es muy importante en nuestra circunscripción porque la circunscripción número 2 abarca Curazao, abarca a San Martín, a las Islas Vírgenes y otros colegios adjuntos, como también está Chile, Argentina. Y en esas ciudades las mujeres dominicanas también muchas veces son víctimas de explotación y de prostitución, porque estos países hacen conexión vía terrestres y muchas veces incluso también son utilizados como trata de blanca. Es un tema muy importante dentro de la circunscripción número 2 y que también son temas que muchas veces los números no se exponen, las circunstancias, las historias no salen a la luz. Acceso a los dominicanos del extranjero a planes de retiro y seguridad social por medio de pago voluntario. ¿Por qué no puede hacerse un plan que pueda incluir al dominicano radicado en el exterior por medio de un pago voluntario? Si eso es prácticamente muy viable y sobre todo le permite al dominicano tener una garantía que en un momento determinado, cuando necesite de un plan de salud, lo pueda tener y lo pueda utilizar. Es muy importante porque muchas veces esos dominicanos, señores, quedan en un limbo y no tienen una seguridad social, quizás porque no cumplan con un plano formal de los papeleos y requisitos de documentación que se requiere y por eso no lo pueden hacer en el país receptor. No estoy hablando ni siquiera de economía, porque muchas veces el dinero se tiene, pero una cosa es tú tener el dinero y la otra es cumplir con los requisitos y las formalidades que te pida cierta institución y sobre todo la institución de salud para que tú puedas acceder a un plan en el país receptor. Entonces esto es digno de tomar en cuenta. A las mujeres, tanto como la del interior en la República, a la del exterior, también hay que garantizarle una educación sexual, porque muchas veces las mujeres salen del país muy jóvenes o menores de edad a estudiar o con su familia y no adquieren una educación sexual y las primeras instrucciones que quieren es la del país receptor y eso depende de las políticas internas de ese país que muchas veces puede o no dialogar con la dominicana. Entonces es importante que se cree en ese espacio integral esa segmentación, que se le ponga esa atención a la juventud dominicana y donde la mujer joven, en este caso, pueda tener acceso a su educación sexual. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando, el señor Matías Sierra, Juan Bonilla, Hermes Pérez,
Salvador Ramírez y todos los otros que estaban allí. Muchísimas gracias por estar y compartir con nosotros este momento. También estábamos hablando de un programa de acceso al financiamiento de su casa en República Dominicana. Todos sabemos que el tema de lo que fue el proyecto Juan Bosch fue prácticamente un tema político, y si usted no era del PLD, prácticamente usted era difícil o imposible tener acceso a ese proyecto. También sabemos que el proyecto se vio envuelto en actos de corrupción y que al final no fue a cabal la propuesta que en muchos casos se nos planteó. O sea que esto del tema de que tú puedas tener un acceso a una casa en la República Dominicana con un financiamiento, hay que revisarlo y proponerlo, porque realmente a nosotros, a los dominicanos que radicamos en el exterior, en República Dominicana, estamos considerados como extranjeros. Es así. También estamos viendo el tema de que las mujeres migrantes experimentan vulnerabilidades que la llevan a ser víctimas de trata de blanca, de violencia sexual, de explotación laboral, de esclavitud contemporánea, es decir, trabajo forzado, esclavitud contemporánea en el sentido de que, por un ejemplo, te toman la cédula, a veces vienes a trabajar y casualmente el administrador es otro paisano y te aplican el tema de que te quitan cédula o te quitan pasaporte y todo ese tipo de cosas. En la circunscripción 2, esos temas son muy importantes. Porque, por ejemplo, en la República de Panamá hay dispositivos internacionales activos de violencia enraizado en el racismo, en esos estigmas viejos e históricos de relación que tenía la República de Panamá, por ejemplo, con Estados Unidos, y en algún momento se ha vendido en la República Dominicana de que Panamá es una ciudad norteamericana y se presta para este tipo de trata de blanca, del tema de racismo, y crea una desigualdad profunda que realmente hay que revisarla, hay que fiscalizarla para corregir los errores, las malas informaciones, las malas conexiones que de ello deriva. Muchas gracias a Juan Bonilla, Hermes Pérez y todos los que nos están acompañando. Otro tema que para mí es sumamente importante, es un tema social que lo he visto en algunos casos y realmente digo, ¿por qué en pleno siglo XXI, señores, los dominicanos no hemos visto todos estos puntos? Pero sobre todo por ser el tema de las mujeres con condiciones especiales y muchas veces con dislexia. Estamos hablando de mujeres jóvenes, a veces niñas dominicanas que nacen aquí, por ejemplo, en Panamá o en otras ciudades, y por estar fuera de la República Dominicana, que se quedan en ese limbo interino, que ni de allá ni de aquí, y tienen este tema de dislexia, y no hay un seguimiento a la dislexia, no hay un seguimiento a esa familia, a esas madres muchas veces, y ese es un tema de la familia dominicana que hay que también fiscalizar. Otro tema es hablaba del analfabetismo entre la población femenina, de esa triple jornada de trabajo, de las tareas del hogar, la crianza y el trabajo formal, que también hay que revisarlo. Y el presidiar nuevamente con este tema de la familia. Ya ahí lo teníamos visto, de que estos son los temas primordiales. Estos temas son propuesta como programas, como proyectos de ley para poderse ventilar en sí por el Senado. Es importante también que nosotros nos ubiquemos en un punto específico de lo que es el diputado de ultramar en cuanto a la movilidad. Nosotros todas estas propuestas que vemos, tratamos de, en ese espacio que nosotros tenemos, de proyectar cómo se trabajaría cada una de esas temáticas, los programas, cómo se verían, cómo se irían desarrollando, pero sobre todo que dentro de estas propuestas que nosotros las vemos allí a modo de práctica, lo que tratamos de ejecutar es que cada una de ellas realmente en la práctica, cuando se van ejecutando, los errores,
los márgenes quizás de actualización, muchas de ellas a veces estaban simplemente como ideas de una encuesta que, como le dije, fue de donde vienen la mayoría de las propuestas, porque hay que dialogar con la comunidad cuáles son realmente todas las afectaciones, porque no todos estamos quizás con los mismos puntos de vista. Y de estas propuestas, de estas sugerencias de la misma comunidad, entonces en la práctica venir a decir dónde están los errores y qué tan factibles son, para entonces poner como esas soluciones reales, porque muchas veces la mayoría de los precandidatos hacen unas propuestas del carro, de que si pase o no con impuestos, que también es importante, pero creo que el tema de lo que es una plataforma donde se traten por segmentos estas necesidades específicas, el tema de lo que está ocurriendo a nivel de aduana, a nivel de impuestos, también le corresponden a los otros diputados que representan todo el Senado. Recuerden que el diputado de ultramar es para buscar soluciones propias desde afuera y que se apliquen afuera al ciudadano que está allí. Muchas veces esto lo vemos como si vas a ser un diputado a nivel nacional. Yo creo que claro que sí, que habrá un proyecto que serán de interés y que podrá hacerse aporte y lo harás en ese momento, porque al final lo que queremos es que todo se haga bien en el interés común, en base a la comunidad, al país como tal, a la República Dominicana, lo que implica una evolución, un desarrollo para todos. Pero hay que focalizar que eres parte de los 7 diputados que representan a la comunidad externa, y creo que a veces también eso es un peligro, porque se confunden un poquito esos roles. Hay otros 178 a nivel nacional que quedan allá, que ellos tienen que ejecutar todas esas propuestas y soluciones en mira de esas problemáticas internas. Si no, las externas las vamos a vivir siempre, porque a veces creo que el diputado de ultramar está tan metido en la política plenamente interna que estos pasos que hay que ir viendo, que hay que tratar de ir ejecutando, esas acciones directas que ya hay que ir practicando, no se dan, no se hacen. Entonces es un poco de tomar en cuenta y de hacerlo, porque si no estaríamos en las mismas. Nosotros tampoco vamos a solucionar los problemas que nos competen a los dominicanos en el exterior si estamos pensando solamente en la política de la República Dominicana. El tema del dominicano en el exterior es un tema más social. Es un tema segmentado, no es lo mismo lo que le compete a la mujer dominicana que lo que le compete al joven, lo que le compete al adulto. El adulto mayor es un segmento también importante, también olvidado. El dominicano muchas veces trabaja entre 25 y 30 años en un país receptor. Y por faltas de esas políticas, muchas veces porque cae en algún tema de riesgo social, en un alcoholismo, o se le murió la familia, o le pasa cualquier circunstancia que lo desconecta, queda en un limbo, porque no hay ningún tipo de plan social que vele, que fiscalice, que estudie qué pasa con ese adulto mayor, porque muchas veces sí, el adulto mayor se programa para irse a jubilar a la República Dominicana, pero ¿qué ocurre? Cuando llega a la República Dominicana muchas veces se ve estafado, se ve envuelto en un mal concepto de impuestos, y muchas veces queda que tiene que regresar para pagar deuda mejor que adquiere allá, y se ve con un sinnúmero de temas y queda en un limbo que ni allá ni aquí, porque ha trabajado para irse a jubilar a República Dominicana y cuando viene a ver no logra esa inserción social en la República Dominicana, porque no se han creado en la República Dominicana esas leyes tampoco para recibirlo. No hay un adecuamiento de esas leyes para el dominicano que está allá, que al contrario muchas veces se le vende también, porque es parte de nuestra cultura, el vendernos entre nosotros mismos, muy mal contado, esa historia, ese cuento de que tienes que salir del país
para tú realmente echar para adelante. No, la pelea hay que darla donde se esté, porque si usted no logra una cosa en el marco en el que usted se encuentra, muchas veces, claro, hay recursos y otras circunstancias que te podrán ayudar, pero todo siempre depende de uno. Por eso que es la idea esa del cambio. Yo digo que la transformación depende de cada uno de los individuos, y cuando eso se logra, donde usted esté, usted va a progresar. Hay que cambiar esa mala costumbre, ese mal hábito que tenemos como dominicanos de venderle a nuestros jóvenes que usted tiene que salir de aquí. Usted sabe que usted tiene mucho talento, usted es una persona que usted puede llegar a donde usted quiera, pero tiene que salir de este país, manito, porque aquí no es. No, porque usted no incentiva a ese joven, y porque usted también desde el exterior no va y dice, mira, la historia es esta, y claro que sí, se puede progresar y se echa para adelante, pero tú también lo puedes hacer y lo tienes que hacer en tu país. Y cuando las condiciones no estén dadas, hay que crearlas, hay que generarlas, que el tú salir de tu país sea por un motivo distinto al de sobrevivir, señores, porque nos quedamos a veces en esos limbos, pululando en un sobrevivir, porque también cuando entras tú realmente te toma demasiado tiempo el insertarte en esa sociedad cuando está tan avanzada. Así que todo hay que estudiarlo en su momento para ver qué es lo más conveniente. Hay que apoyar más a nuestra juventud y hay que decirle a nuestros jóvenes que sí se puede, y facilitarle esas experiencias, esos conocimientos que le puedan aportar también a ellos allá para que las cosas cambien. Yo soy de la que, quizás por experiencia propia, porque yo vine a estudiar siendo en República Dominicana, gané en 3 ocasiones como mejor lectora a nivel nacional, y tenía muchos sueños y muchas ilusiones, y a mí me veían quizás algún talento o alguna capacidad en ese momento, y en vez de decirme, sabes que lo tienes que seguir cultivando en tu país, vas a hacer grandes cosas quizás para representar a tu país, que ¿por qué no vendemos eso? Qué orgullo cuando tu equipo, por ejemplo, de voleibol, cuando un escritor dominicano, cuando una figura como Oscar de la Renta que se destaca internacionalmente, ¿por qué no vendemos eso? ¿Por qué no decimos, mira, puedes hacerlo y lo vas a lograr desde aquí, porque tienes las herramientas, porque tienes la capacidad? Pero las que no, vamos a crear ese contexto, ese marco de posibilidades, de que sea de esa manera, y de que el que salir implique otro concepto, otra idea, vacacionar, experimentar, caminar, trotamundo en un momento determinado, ¿por qué no? Ok, pero que no sea realmente porque tu país no te va a ofrecer la plataforma de tu crecer. Y los que están afuera, que decidimos emprender una historia dentro de un país receptor, que se nos brinde las herramientas. Es muy importante ese espacio integral, porque es muy oportuno que cuando usted decida emigrar, usted lo haga con una conciencia incluso del país al cual vas. Tú te puedes llevar una primera impresión fenomenal de un país, pero quizás eso no implique que ese país sea el país correcto para usted trabajar, o para usted crear una familia, o para usted estudiar. Entonces hay que ser consciente de todo ello y crear un espacio integral también, de que se den esas plataformas que nosotros proponemos, unas plataformas también tecnológicas donde que sean abiertas, que sean simples, que sean accesibles, donde el dominicano también se pueda conectar, y donde ese dominicano que ha tenido una buena experiencia como empresario, como emprendedor, como comerciante, como simple artesano en un país determinado, pueda decir, en este país, por mi experiencia de 20 años, porque yo lo experimenté en tal y tal sentido, sí se puede venir a emprender, porque cuenta con las facilidades para ello, porque la plataforma está dada para que nosotros culturalmente como dominicanos podamos insertarnos, porque dialogamos con ellos, porque sí es accesible a nuestros niveles culturales, a nuestro idioma, etcétera. Entonces es distinto, pero además también ese espacio, que ahora lo hablaremos en una de las propuestas, de traer de la República Dominicana esas filiales bancarias, igual esas cooperativas para los emprendedores, que se puede explorar un poco la economía global,
y vamos a seguir hablando de ello. Ahora vamos a la parte consular. Hay que promover la integración de los principios diplomáticos internacionales a nuestros consulados y embajadas en el exterior. ¿Y por qué decimos esto? Porque ya en Latinoamérica, señores, la mayoría de los países pueden, por ejemplo, extraer un récord policivo por internet sin costo alguno. Y nosotros los dominicanos, cuando vamos al consulado, tenemos incluso que cumplir prerequisitos para adquirir uno y pagarlo. Entonces, hay que actualizar el sistema tecnológico del consulado. Hay muchos trámites que en otros consulados se pueden hacer vía online y nosotros tenemos que ir allá, hacerlo presencial, contar con esos prerequisitos y encima pagar. Y no pagar $3. Es bastante en algunos de los casos. Que sus cargos, puestos públicos en las embajadas y los consulados sean por diplomáticos de carreras o conocedores de leyes. Esto es muy importante porque ayudan a que esa comunidad también pueda dialogar mejor con el país receptor. Que se involucren, señores. Queremos representantes que sean implicados, que sean gente que realmente sean de acciones a tomar, que claro, que se prepare, que se nutre, que se argumente, que fundamente sus ideas bajo las cuales va a tomar cualquier acción, pero que sí, que sean gente implicadas. A mí realmente me da mucha impotencia cuando yo voy a un consulado en la República de Panamá y me dicen que tiene 2 semanas el cónsul que no está. Pero no es el tema, que el cónsul no está, que ahí no hay gente con toma de decisión, que una vicecónsul sí, pero que no tiene que consultar y esperar respuesta. Entonces hay una especie de ineptitud también implícita, una especie de vagancia también, que encima es intolerante, y nosotros queremos gente realmente también que sea implicada, gente que sea trabajadora, gente que diga yo vine a lograr tal y tal y tal objetivo en este proceso, en este tiempo de ejecución de esta gestión pública, y yo vengo a hacer tales y tales y tales cambios, a transformar este sistema, por ejemplo, a nivel tecnológico, que sea más accesible, que sea más práctico y que sea realmente más consono con nuestra actualidad, porque hay 1000 cosas, señores, que en pleno siglo XXI es que son inaceptables para un consulado, que no puede ser que todavía se estén manejando de esa manera. Es que ya no estamos ni en la era del papel, señor, o sea, de verdad que hay que esforzarse, hay que exigirlo, porque si no, no vamos a avanzar. Que sus servicios se ajusten a precios estándar del resto de los consulados latinos. Ya, como lo decía, o sea, los precios en el consulado para muchos de esos trámites son exorbitantes. Mientras a otros le cobran $5 por un récord policivo, en el caso que se lo soliciten de manera personal, porque como le digo, en la mayoría de los consulados latinoamericanos usted puede adquirir este documento vía online. No 71, o sea, o como en el caso de los pasaportes, que usted tiene que pagar $100 y pico, sino que esa tarifa sea un poquito realmente más consona con los otros cónsul latinoamericanos, que sea un poquito más estandarizada esa tarifas. La modernización del sistema por internet, ya lo decía, que se puedan gestionar las solicitudes, pero además también que se pueda tener un medio de correspondencia, señores, que sea efectiva y que realmente funcione, donde usted también le pueda dar una especie de feedback para que ellos sepan qué es lo que está pasando, porque realmente hay un despegue con la comunidad. No es solamente de la figura del diputado de ultramar, lo pasa con el consulado y lo pasa con la embajada. Hay una frialdad, hay una realmente indiferencia, como si no fueron puestos allí para cumplir con un servicio público que hay que corregir. Queremos gente implicada, queremos gente que le podamos ver la cara, queremos gente que cuando la necesitemos o requiramos alguna pregunta, alguna inquietud, también tenga un sistema de correspondencia y que sea efectivo y que uno tenga respuesta. Queremos ver una parte allí que sea más consona con nuestra comunidad. Ahora en la parte aérea, proponemos que hay que revisar un poquito la tarifa aérea. No sé si a ustedes les pasa, pero desde la República de Panamá
y la circunscripción 2 en otras ciudades, también como lo es Curazao, porque lo experimenté ya, y la isla de San Martín. Señores, los precios de los boletos aéreos a la República Dominicana son excesivamente altos por un tema de impuestos internos, entonces habría que revisar. También generar programas de tarifas de días feriados, pero sobre todo también de revisión a esos viajes domésticos. Hay familias que estamos fragmentadas, que hay una parte que vive en una ciudad, hay otra que todavía está en Santo Domingo, hay otra que todavía está en otra ciudad, y realmente no hay manera de uno poder ver cómo consigue mejores tarifas aéreas, y sobre todo también cuando son temas de emergencia familiar, cuando hay una persona, un fallecido, una persona que está grave, tú no tienes manera de cómo alguien pueda darle seguimiento a eso, revisar que esto sea así y que sea considerada esta parte. Y llegamos a la parte más importante. Señor Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. El señor Johnny Santana, la señora Dinora Hernández y todos los demás. El señor Elvis, muchas gracias por estar allí. La representación. La representación, en este caso, el diputado de Ultramar, debe tener formación política, representación realmente que sea con conocimiento y tenga una pequeña experticia del área. También es válido que sea una persona no solamente con una formación política como tal, también la puede tener en relaciones internacionales, pero que tenga conocimiento de esa área para que podamos tener realmente una defensa, porque si no, y que le interese, porque si no, no va realmente a funcionar. Que sea una persona de comprensión también del contexto internacional, porque por lo menos en la circunscripción número 2 nosotros formamos esta circunscripción con varias ciudades, entonces realmente hay que tener esa ubicación internacional de contexto que muchas veces se pierde. Hay que crear oficinas o ese espacio, como nosotros les proponíamos, de interacción entre los dominicanos del exterior y los representantes de dicha comunidad, donde se pueda encontrar asistencia legal, ofertas educativas, apoyo comercial con el empresario y sobre todo ese apoyo social. Promover programas de compromiso social para poder dar respuestas eficientes a los desafíos de los tiempos modernos en el exterior. Soporte al país receptor en oposición, por ejemplo, a esos temas de delincuencia, esos temas también de trata y esos temas de esclavitud contemporánea. También ese mismo programa de compromiso social, que se vean esos déficits en el tema de alcoholismo, de drogadicción, incluso de temas de bienestar y de salud mental. Todo esto es importante y hay que verlo. Estos son de los temas que nos competen como hombres modernos. Y hay que tener esa plataforma en la cual se pueda revisar y darle seguimiento a esa comunidad, a esa parte afectada de la comunidad dominicana radicada en el exterior. Una parte muy importante y que creo que quizás es uno de los talones de Aquiles de la corrupción actual que tenemos, es crear una plataforma de transparencia pública donde se pueda acceder a la labor realizada de cada funcionario público y obtener una información real, actual de esa gestión que se realiza en la comunidad exterior. Señores, usted no puede ver en ningún tipo de plataforma qué ha hecho su diputado de Ultramar durante el último año de gestión. Tampoco puede contactar con qué recurso contó. Tampoco puede contactar si realmente ese recurso con el que contó lo ejecutó para tal labor. Se necesita plataforma de transparencia en todos los servidores públicos del exterior. Es sumamente importante. El representante externo o diputado de Ultramar debe tener presencia también en los movimientos sociales, clubes deportivos, actividades comunitarias y culturales del sector externo.
El diputado de ultramar tiene que contemplar la capacidad de movilidad y de participación en cada uno de esos movimientos y actividades para que realmente pueda aportarle a esa comunidad. Entonces está también la parte de la inversión. Nosotros en la parte de la inversión, promover leyes de las que permitan al dominicano en el exterior invertir en la República Dominicana con incentivos como exoneración de impuestos, financiamiento, importar libre de impuestos ciertas maquinarias de trabajo, regulación aduanales que garanticen la seguridad de los equipos, ya sea que se trate de una mudanza comercial como de una mudanza familiar. Motivar a la economía global dentro de los círculos familiares dispersos en distintas partes del mundo. Establecer mecanismos que protejan las inversiones para que los ciudadanos puedan ser orientados apropiadamente y no sean engañados en la República Dominicana a la hora de adquirir bienes y servicios. Esto porque muchas veces ustedes saben que cuando estamos en el exterior ya nos estamos insertando en esta vida social en el país receptor y nos desvinculamos un poquito quizás del manejo comercial, y a la hora de llegar, al no estar actualizado, nos vemos o somos ese target o ese blanco de estos delincuentes, y muchas veces esas inversiones se hacen mal o somos estafados y ese tipo de cosas. Y eso hay que preverlo justamente con esto, con una cierta protección de la inversión. También hay que crear programas de conexión entre dominicanos empresarios dentro de la comunidad externa, por lo que me comentaba anteriormente. La información que nos pueda brindar un dominicano en el exterior, radicado por unos 20 o 25 años en una área determinada, es realmente una información sumamente valiosa a la hora de uno estudiar, evaluar a la posible migración o a la posible mudanza que se vaya a realizar, con el fin que sea, porque no es lo mismo emigrar de República Dominicana para estudiar, que para trabajar, que para reintegrarse familiarmente, porque es que mi mamá está acá, mi papá está acá y solamente yo quedé en República Dominicana. Entonces no es lo mismo. El objetivo o el fin con el cual se va a hacer esa migración, es importante tener una información que realmente tenga validez para que podamos hacerlo con éxito. Entonces, crear esa conexión, que esa conexión en ese espacio integral que tendremos será una de las plataformas virtuales, por supuesto, en la que se pueda conectar uno con otro, porque en nuestros tiempos, acuérdense que tenemos todo que materializarlo por medio virtual, que facilita esa conexión y ese diálogo constante, no solamente entre los mismos dominicanos en el exterior, sino también entre los dominicanos que estamos radicados en distintas ciudades. Para fortalecernos tenemos que unirnos, y este es un camino para eso. Crear una organización o cooperativa que apoye al emprendedor dominicano en el exterior. Sí, yo creo muchísimo en eso. Ya hace 8 meses estaba hablando del por qué esa propuesta de ese microemprendedor tuviese la oportunidad de contar con un apoyo financiero, ya sea de una cooperativa o de una filial bancaria. La mayoría de las comunidades grandes en el exterior cuentan incluso con bancos. En otras ciudades tienen esa oportunidad porque, por ejemplo, en la circunscripción número 1 esa problemática no está presente. Sin embargo, nosotros en la circunscripción 2 sí la tenemos. No contamos con cooperativas o bancos que puedan apoyar a un emprendedor, pero también en los casos sociales, que se le puede dar un acompañamiento, un seguimiento, una revisión de esos casos cuando se tratan de casos como, por ejemplo, multas migratorias de carácter importante, de unos montos que quizás son elevados para un momento determinado, una familia, obtenerlo de un solo pago. Entonces, quizás con un apoyo de un acompañamiento
quizás pueda lograr salir de esa situación y seguir encaminada en esa inserción social, continuar y ser apta para darle continuidad en la parte de su trabajo y todo lo demás. Entonces, sí se puede dar esa oportunidad. Eso en el plano social y en el plano empresarial para ese microemprendedor que está allí con una idea. Todos sabemos que en República Dominicana es súper fácil comercializar cualquier cosa prácticamente, pero en los países receptores en su mayoría tienen unos temas de licencia, unos temas de permisos sanitarios, unos temas de ciertos cursos muchas veces, de habilitarse en una u otra cosa que te permita realizar ese emprendimiento, y eso te lleva algún costo que quizás no sea el que tengas estipulado, y con un acompañamiento que una cooperativa o una filial bancaria pueda hacerte, lo puedas hacer y bueno, es mucho más viable. En la parte del retorno tenemos el programa del retorno digno o un retorno voluntario. Esto es sumamente importante porque nosotros hemos visto casos en el trabajo comunitario que estamos realizando, en ese plan piloto que llevamos a cabo. Nosotros vemos una asistencia legal gratuita y nosotros hemos visto el caso de los dominicanos cuando son repatriados muchas veces, ese proceso de repatriación que se da, que llega un momento en el que el mismo ciudadano se acoge a un retorno voluntario. Y es digno de prestar atención a este programa del retorno digno, porque el retorno digno no es muchas veces porque te encuentres en una etapa en la que decides regresarte a tu país y quizás no cuentes con los recursos para hacerlo, sino de que muchas veces te ve quizás en un limbo jurídico, un limbo legal migratorio que te lleva a tomar esa decisión quizás a veces de manera forzosa. Y eso hay que revisarlo porque muchas veces es cuestión de información. Yo he visto gente que al final termina siendo deportada como si fueran un delincuente, un total corrupto en algunos manejos de cosas, quizás de un trabajo, de todo. Un maleante realmente no lo es simplemente una falla de un conocimiento oportuno, preciso, en un momento determinado sobre una ley, sobre qué o no se le permitía, y al no tener realmente el conocimiento, quizás porque no tenía ni siquiera el tiempo de estar en el país, realmente cae en esa problemática, y eso hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque eso lleva a un problema doble, porque es un problema que se crea al dominicano en el país receptor, pero también se le crea a la República Dominicana, porque al final va un repatriado que no es un delincuente. Gracias Fran Almonte, el señor Rudy Gutiérrez igual, el señor Hermes Pérez por acompañarnos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, el caso es ese, que ese retorno digno hay que revisarlo y hay que ver que esa posibilidad se le dé al dominicano que está radicado en el exterior. Porque, como le comentaba anteriormente, muchas veces esos temas o esas trifulcas legales que se dan dentro del país receptor no tienen muchas veces ningún tipo de vínculo ni con la calidad humana del dominicano en cuestión, ni tampoco de las actividades que realice, simplemente por no haber obtenido una información correcta en el momento oportuno. Y ayudar por medio de rehabilitación a que los deportados puedan integrarse a la sociedad con un seguimiento, porque como le decía, ya un deportado llega a República Dominicana y muchas veces se tiene el concepto de que porque es deportado es un delincuente, y en muchos casos no es así, es simple y sencillamente por un corte en esa inserción social en el país receptor, y el dominicano, al no poder culminar ese proceso de integración, ya sea en la parte migratoria o en la parte social, en la parte incluso a veces de impuestos, entonces se puede producir este tema. Y aquí lo pongo, ejemplo de dominicanos que se radicaron en países también que ahora se encuentran, por ejemplo, en contraversiones políticas, sociales y dictatoriales incluso. También hay dominicanos que se ven necesario a un retorno digno en este caso. Por ejemplo, en Venezuela. Hay muchos dominicanos radicados en Venezuela que tienen que regresar y tienen que hacer esa inserción social con
toda la familia, porque cuando ellos llegaron a Venezuela, el país no se encontraba en un estado dictatorial como lo está en estos momentos, y es sorprendente. La comunidad dominicana de Venezuela ha bajado a creo que ya está casi a un 20% de lo que era, y es justamente por eso. También hay que tomar en cuenta cuando pasa algún fenómeno natural o pérdida familiar y estos dominicanos desean retornar. ¿Por qué? Porque miren el caso de Puerto Rico. Recuerden que nosotros estamos hablando de propuestas de leyes que queremos ejecutar basado en un plan piloto de un espacio integral que se llamaría la Casa del Dominicano. Nosotros esto lo estamos viendo, ejecutando por medio a este concepto de este espacio, donde se pueda encontrar también al diputado de ultramar, donde se pueda tener un vínculo directo con la comunidad, donde constantemente estas temáticas se puedan abordar, se le puedan dar seguimiento, se le puedan estudiar, se le puedan actualizar para que las soluciones sean realmente prestadas en momento oportuno. Entonces, lo que hablábamos del retorno y esta propuesta del programa del retorno digno, y sobre todo también la del retorno voluntario, en este caso de ya en Puerto Rico, que hubo un fenómeno natural hace poco más de un año, que fue el huracán María, y que dejó la isla totalmente devastada. Hay que tener un plan de un retorno digno para esas personas que se ven afectadas por un fenómeno natural. Pero es una observación que hago muy importante y se la hago al diputado de ultramar actual de la circunscripción 2, a los dos, tanto a la señora Olivares como al señor Suriel. ¿Qué pasó con la isla de Puerto Rico? ¿Por qué la isla de Puerto Rico, que hace un año y medio se vio afectada por el huracán María, ahora se ve afectada nuevamente por otro fenómeno natural como lo es el sismo? Y no tiene un plan de contingencia, y no tiene un programa de retorno voluntario, de retorno que se le facilite a esas familias que se ven afectadas dentro de este grupo o esta área, que puedan regresar a la República Dominicana, y sobre todo una respuesta inmediata. Que el diputado de ultramar, si esto ya pasó, y además nosotros sabemos que las islas caribeñas en cierta época del año son propensas a ser afectadas por huracanes y sismos, ¿cómo no se va a tener ese plan de contingencia que proponemos nosotros allí? Eso es lógico. Pero además, ¿cómo no hace acto de presencia? Entonces, por eso le decía que ese espacio, la Casa del Dominicano, donde se pueda ubicar al diputado de ultramar, pero además que tenga una plataforma que conecta a las distintas ciudades de su circunscripción, es fundamental. Porque en un caso como ese, ¿a dónde se va? ¿A quién se acude? ¿Quién nos responde? Entonces, es uno de los temas más importantes a corregir, y que nosotros ya lo tenemos corregido porque ejecutamos un plan piloto. Llevamos a cabo acciones concretas, acciones directas en ese sentido para corregir esas fallas. Bueno, todos sabemos que en la República Dominicana se ha creado una cultura de corrupción e impunidad, y la misma se ve asistida por un clientelismo político constante que hace necesario que toda la campaña electoral sea siempre en contraoposición a todas esas malas prácticas que se están llevando, y sobre todo por parte del PLD. Nosotros desde el exterior no somos ajenos o no nos vemos afectados a eso. Esas políticas y esas malas prácticas que ejecutan esos funcionarios públicos dentro de la República Dominicana también la extrapolan al exterior, y es contactable en cada uno de los servidores públicos y representantes. Hablando de las segmentaciones, nosotros en la parte de las mujeres dominicanas tenemos el tema de ver que la violencia sexual, la explotación laboral y el trata de personas sea revisado, sea estudiado, sobre todo en Centro y Suramérica, porque realmente hay toda una plataforma de exposición de esta
situaciones que se sigue cultivando día con día. Hay una red total que está conformada tanto por Centro y Suramérica, y la prostitución como forma de sobrevivencia. Ya lo decíamos que realmente, así como hay que empoderar a la mujer dominicana dentro de la isla con educación sexual, con acceso, facilidades, actualización a programas de estudios que dentro de un espacio integral también estarían facilitándose para que se actualicen, y no solamente la mujer dominicana, sino también el joven dominicano. La familia como tal tenga ese espacio de diálogo, de recreación de una manera más sana, más inclusiva, y que sobre todo se le pueda dar un seguimiento, se le pueda dar un acompañamiento en esos procesos, en esas problemáticas, a ese adulto mayor, cuando se ve en esos problemas que se desintegra de su familia o que cae en algún tipo de vicio o en algún tipo de mal social que se vincula quizás a alguna red de delincuentes, que muchas veces eso pasa. Nosotros vemos por modus operandi que atacan o encuentran a una banda y ahí de casualidad se topó un dominicano que realmente está desintegrado y que por ello cae en ese tipo de actividades ilícitas. Entonces, cuando un dominicano de una forma u otra necesita esa conectividad y necesita crear y tener un espacio de diálogo con otro tipo de cultura, otro tipo de prácticas políticas, que las tenga, que allí él pueda ver otras opciones, que pueda realmente dialogar con su cultura, que pueda realmente interactuar con otros dominicanos en otros espacios, en otros contextos, en otras ciudades, y que pueda realmente nutrirse, hacer ese diálogo retroactivo entre uno y otro, y que puedan aportarse ambos. Todo ese tipo de cosas que se puedan dar dentro de un mismo espacio, y sobre todo que tenga una plataforma tecnológica, una plataforma virtual, que no tenga barrera a esto, que esto sea un espacio que realmente pueda tener accesibilidad todo el mundo, desde el joven dominicano, la madre, el padre, el abuelo, y puedan realmente, cuando se den esos huecos, esos espacios, esos vacíos que se lo crea en la sociedad, el país o cualquier circunstancia, él lo pueda fácilmente y realmente llenar. Que sean respuestas reales las que se puedan encontrar, que quizás un curso, un taller, una conferencia, un conversatorio, los temas sean importantes, sean actuales, que realmente creen un impacto en esa sociedad. Y yo creo que el dominicano moderno es un hombre que está requiriendo todo ese tipo de servicio, que está demandando una actualización de los sistemas, tanto en el consulado como en la embajada, que exista por lo menos con esa embajada una correspondencia virtual, que tú puedes en un momento determinado poder acercarte a tu embajador y proponerle o hablarle de cualquier cosa que sea de importancia o de interés para ti, tu familia o tu comunidad en su momento. Y entonces realmente actualizarnos entre todos, colaborarnos, porque esto es importante que se haga y que se dé. Y dentro de la circunscripción 2 estamos haciendo este plan piloto, y lo estamos haciendo con mucho empeño, con mucha implicación, porque creemos que el diputado de ultramar tiene que ser un servidor de vocación. Así que muchísimas gracias a todos los que me han acompañado, señor Rudy Gutiérrez, señor Gabriel Machado, Kenny, Francisco. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí por este largo rato. Y bueno, estas son partes de las propuestas, pero no es algo que yo digo que haré si llego, no, es algo que realmente yo me siento tan comprometida ya y estoy tan implicada en todo esto, que veo cómo lo ejecuto, cómo hago una práctica para también decir sí, pero sabes que de este planteamiento tal punto no procede, realmente no aplica, porque ya vi en la comunidad, en el sondeo, vivo haciéndolo muestreo también, esto no le es de interés, o esto no es una solución porque esto
esto, a lo que yo estoy proponiendo, no es un problema. Realmente hay cosas que ya nosotros somos más que suficientes y las podemos ver. Cuando nos hacen esas problemáticas así tan grandes que ellos mismos nos las plantean, pero peor, con una solución superflua y falsa y artificial, eso no va para ningún lado. Nosotros queremos cosas reales, queremos cosas contundentes, pero sobre todo queremos servidores públicos verdaderos, queremos servidores públicos implicados, queremos servidores públicos que estén allí, que nos den la cara, que se muestren, que los podamos contactar, que los podamos realmente tocar de una manera u otra, tener la respuesta que sea, pero tenerla, saber que hay una persona allí para nosotros, porque si no, el diputado de ultramar no tendría sentido, seguiría siendo esa figura translúcida que al final del camino nadie ve, nadie sabe, nadie supo qué hizo. Y nosotros estamos aquí tocando la puerta y haciendo un llamamiento realmente a voz alta de que eso nosotros vamos a cambiarlo. Si nos dan la oportunidad, ya saben que la licenciada Rosagna Morales González, por la circunscripción número 2, está con un proyecto que es un proyecto grande, porque es un proyecto de nación, es un proyecto de implicación, es un proyecto que está comprometido con una sola línea, que es con el ciudadano, que es con el dominicano, y en este caso con el dominicano radicado en el exterior. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta me la pueden dejar en los comentarios. Seguiré trabajando más para seguir teniendo este espacio de comunicación con todos ustedes y quedo al servicio de todos. Muchísimas gracias nuevamente por estar allí. Que pasen buenas noches y hasta el próximo viernes a las 10 de la noche. La licenciada Rosagna Morales con ustedes. Gracias.